Muy buenas noches, estimados aprendices, cordial saludo. Bienvenidos a esta nueva sesión sincrónica a través de nuestra plataforma de Microsoft Teams dentro del marco de formación virtual de nuestro programa de técnico en programación de software, aprendices de las fichas 3069.925 y 3069.926. Veníamos trabajando nosotros nuestras sesiones anteriores. Voy a compartirles pantalla, por favor, me confirman tan pronto la estén viendo. Sí, señor. Agradezco. ¿Ya? Ok, listo, gracias, Elizabeth. Veníamos trabajando entonces, bueno, habíamos iniciado ya nuestra fase 4. Estamos trabajando una evidencia de producto que es el diseño como tal de una API que corresponde o básicamente pues em, hace parte de lo que es el back de nuestra aplicación. Esto pues pertenecientes a al resultado de aprendizaje de codificar el software empleando el lenguaje de programación seleccionado. Y posterior a eso, pues hay una segunda evidencia, una evidencia de producto que es el diseño como tal del front de nuestra interfaz de usuario, aplicando pues los conceptos web que hemos visto nosotros a lo largo y ancho de nuestra formación del programa. La idea era, bueno, a partir de la semana inmediatamente anterior y en el transcurso de esta semana, que ustedes pues tengan el tiempo suficiente para poder dar trámite o dar desarrollo como tal a esas dos evidencias. En la guía de aprendizaje, pues básicamente nos están diciendo que para el desarrollo de esa aplicación debemos pues generar em, las operaciones típicas del CRUD, que es el get, pues utilizando algunos verbos o algunos peticiones como el get para obtener o listar como tal los elementos, un post para poder crear un nuevo elemento, un nuevo usuario, un nuevo empleado, bueno, sí, un nuevo artículo. El put para poder editar como tal uno de esos registros y el delete para poder eliminar uno de esos registros, ¿sí? Esto pues con base en la información que previamente se debió configurar y crear una base de datos. em, si es en SQL, pues con toda su estructura, con su modelo de entidad relación, y si es una base de datos no SQL, pues únicamente em, con la configuración como tal utilizando algún formato como JSON para poder crear esa base de datos, ¿sí? La idea era poder consumir como tal esa interfaz pública de aplicaciones y que ustedes pudieran integrar lo que nosotros ya realizamos, las tareas que ya realizamos con el ejemplo que está en el material de formación, desarrollando como tal ese módulo de creación bueno, una base de datos con una única tabla utilizando bases de datos no SQL en la cual se podía crear o insertar un registro correspondiente a un empleado. Aquí pues se pide que complementándolo a eso ustedes puedan crear también un módulo de autenticación, ¿sí? Y un módulo de servicios. La guía también nos dice pues que desarrollando la parte del back, pues nosotros podemos hacer unas peticiones inicialmente, ¿sí? De esa data
utilizando algún servicio o alguna herramienta como Insomnia o como Postman para poder probar como tal que el back pues esté trabajando de la manera esperada, ¿sí? Y no tener que llegar de pronto al front y pues que cosas del back hayan quedado pues de pronto incompletas o que estén fallando y pues esto generaría algún tipo de trastorno ya directamente en el diseño o en la configuración de la interfaz de usuario. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Bueno, aquí tenemos entonces, bueno, este es el material de estudio, la construcción de la aplicación, ya con un ejemplo, construyendo el back y construyendo el front. Algo que de pronto no está aquí incluido directamente o explícitamente dentro de este material es el uso de Postman. Sí no lo menciona, pero pues como tal no hay un apartado que nos hable directamente, ¿sí? Más allá de pronto de el material que está aquí de complementario, este material complementario, que sí tenemos por aquí de pronto un pequeño videito, un enlace a un video donde pues hacen la explicación de la instalación de Postman y de pronto de manera muy superficial hacen una prueba mediante este método utilizando el método GET. Entonces, la sesión de hoy básicamente pues va a ser esta utilizando esa herramienta de Postman. No voy a empezar con la instalación porque pues esa sí está aquí en este videito, está muy sencilla. Además que, bueno, tenemos una versión web que con la que estoy trabajando, no necesitamos hacer ninguna instalación, sencillamente pues a través de un navegador ingresar a esa dirección electrónica de Postman y ya estaría, y pues crear un usuario, ¿no? Eso sí, debemos registrarnos y crear un usuario y ya tendríamos entonces ese entorno para empezar a trabajar. Al principio puede parecer un poquito complicado, agobiante el hecho de no conocer, digamos, ni siquiera la interfaz, ¿no? Pero se van a dar cuenta, pues, que el manejo, por lo menos para lo básico que la vamos a utilizar, pues, es bastante rápido, la curva de aprendizaje y, pues, muy sencillo de manipularlo. Si recuerdan ustedes, nosotros ya teníamos hecho o configurado tanto el back como el front de nuestra aplicación. Si levantamos los dos servicios, en este caso ya había levantado el back. Si levantamos los dos servicios, tanto el back como el front, pues la aplicación está totalmente funcional. Sin embargo, para el ejercicio de hoy, que es utilizar Postman, pues solamente vamos a necesitar o solamente vamos a trabajar con el back. Ya nosotros habíamos visto también en nuestra base de datos em, pues que desde el diseño del front podíamos efectivamente insertar un nuevo empleado, ¿sí? La idea de poder utilizar entonces el Postman es poder completar esas operaciones del CRUD. Ya estamos creando, pero vamos a necesitar de pronto listar los elementos o listar esos empleados, poder modificar como tal un empleado, poder actualizarlo, modificar o actualizar y poder eliminar un registro de esa base de datos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, en este caso hay dos, tres, cuatro, cinco registros, cinco empleados. Uno con el nombre de Juanito, uno con el nombre de Margarita. Bueno, este que es un valor null, pues se fue vacío. Tenemos este de Pepito y tenemos este de Sutanito. Con el CRUD, el primero que es la sede de crear, de create, pues vamos a poder crear como tal un nuevo registro, es decir, un nuevo empleado, ¿sí? La R de read vamos a nosotros a poder listar todos estos elementos.
aquí pues están dentro de la base de datos, pero si no tenemos acceso a la base de datos, la idea es poder generar esa operación o poder generar em, esa petición a la base de datos directamente a través de Postman y que nos haga esas operaciones. En primera instancia, pues, ¿qué debemos hacer? Como tal, levantar el servidor eh, donde tenemos, o donde estamos ejecutando como tal la base de datos. Recuerden ustedes que para eso pues debemos estar ubicados dentro de la carpetica de back. Aquí están las dos carpetas, el front y el back, ¿sí? Son, digamos que dos mundos diferentes, son dos desarrollos diferentes, utilizan tecnologías diferentes. Para poder levantar el back, el servidor, pues utilizamos un comando. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el comando? npm rundef, ¿cierto? Y aquí él nos va a decir que nos levanta o nos activa un servicio o un servidor en un puerto 3000. Si validamos nuestra base de datos, pronto aquí partiendo de que estaba desconectada, y si nosotros le damos conectar a esa base de datos nuevamente, pues se nos va a ejecutar ya teniendo habilitado como tal el servicio. Vamos a poder entonces nosotros interactuar con esa base de datos. Como les decía, vemos que tenemos 2, 4, 5 registros. ¿Listo? Ahora, dentro de Postman, básicamente, pues vamos a poder crear como tal una colección para poder interactuar con esa base de datos. Eh, si es la primera vez que ustedes van a acceder y después de que se hayan registrado, pues esto va a estar vacío. Aquí tengo yo dos colecciones que hice de prueba, pero sin embargo vamos a partir de cero y a crear una nueva colección iniciando. Pueden dar clic acá en este símbolo, en esta crucecita, ¿sí? Donde dice, si colocan el cursor encima, pues va a decir crear nueva colección. Bueno, se tienen que ubicar aquí o seleccionar este primer icono que dice colecciones. Creamos una nueva colección, le pueden dar ustedes el nombre que quieran. Por ahora voy a crear una colección en blanco. Y aquí donde dice New Collection, entonces le van a dar a ustedes el nombre que deseen. Por ejemplo, aquí vamos a colocarle un nombre como eh, empleados, puede ser. Coloquémosle BD, base de datos empleados. ¿Listo? Vamos a dar un Enter. Instructor puso Señor. empelados. Ajá, gracias. Empleados. Listo, ya tenemos la colección creada. La idea es poder nosotros crear las 4 operaciones del CRUD. Entonces, una vez tenemos seleccionada la colección, vamos aquí a esta pestañita donde está el más, y él me está habilitando una primera petición o un primer espacio para poder ejecutar o para poder diseñar como tal esa primera petición. Recuerden ustedes que hablábamos de los 4 verbos principales. Aquí existen más, pero básicamente se utilizan, los más utilizados son 4, que es el get para poder obtener, ¿cierto? Para poder listar en este caso, pues empleados, pero si tuviéramos la base de datos donde almacenamos artículos o almacenamos otro tipo de data, pues eso sería lo que vamos a listar. El método POST para poder crear
un nuevo registro, el put para actualizarlo y el delete para poder eliminar o borrar un registro. Vamos a comenzar con el primero, que es el get, para poder obtener como tal ese listado de empleados que tenemos en la base de datos. Recuerdan ustedes que aquí en la configuración del back nosotros habíamos utilizado una URL que se está ejecutando en el puerto 3000 y lo estamos haciendo de manera local. Entonces debemos utilizar esta dirección, ese HTTP, ese protocolo HTTP, ¿sí? Localhost 2 puntos y el puerto en el cual se está ejecutando esa base de datos. Entonces, lo que vamos a colocar aquí en este endpoint es precisamente esa ruta o ese path, el HTTP 2 puntos / el localhost 2 puntos y el puerto 3000, que es en el cual estoy ejecutando la base de datos. Está súper lento esto. Si no estoy mal, lo escribió mal el instructor. Puso Bueno, HHTP. ya lo validamos. Después de que tenemos la ruta o el path, que hemos establecido dentro de nuestro back, recuerden que también configuramos una ruta, ¿sí? Para poder acceder como tal a esa base de datos, que es esta, /API/empleados. Entonces vamos a copiar ese pedacito y lo vamos a completar acá. A ver qué quedó más. Ah, sí, quedó con doble H. Gracias. HTTP //localhost 3000 y pegamos el endpoint al cual debemos o a través del cual debemos ingresar para que él nos vaya a listar esos empleados, ¿sí? Tenemos la carpeta API y dentro de la carpeta API está la subcarpeta empleados, que es ya con este endpoint construido y utilizando el método get, ¿sí? Y si le damos o ejecutamos a través de este botoncito, enviar o send, vuelvo y repito, pues sabiendo o estando seguros que tenemos levantado la base de datos y que estamos ejecutando el back, ¿no? Si esto no está en ejecución, pues obviamente nuestra petición a través del Postman nos va a fallar. Aquí efectivamente enviamos esa petición con este endpoint y el resultado, la respuesta que él nos está dando es precisamente nos está listando como tal los registros que están dentro de la base de datos. Si nosotros hacemos aquí una comparación de pronto con la base de datos, fíjense que eh, bueno, fíjense que los registros son exactamente los mismos. Tenemos un primer empleado que tiene el nombre de Sutanito y es este mismo que tenemos acá. El cargo es conductor, la sucursal en Medellín, el salario
y la versión son exactamente los mismos datos. De hecho, este ID que se está generando de manera automática o de manera, sí, automática y aleatoria, por eso es que aparece pues este número bastante grande, coincide también con el que nosotros tenemos acá. Es decir, que esta información que estoy trayendo, que estoy ejecutando desde Postman, es la misma que podemos nosotros ver o consultar directamente en la base de datos. Si nosotros quisiéramos listar únicamente un empleado, ¿sí? En este caso tengo todos los 5 empleados o los 5 registros que están en esa base de datos. Si quisiéramos listar solamente uno, entonces lo que hago es tomar ese ID de ese empleado, debo conocerlo como tal, eso sí, y pasárselo dentro de la URL, dentro del endpoint. Pegamos, enviar, y aquí solamente me estaría listando el empleado sutanito, que es el que corresponde a este o que tiene asignado ese ID. Vamos a listar aquí únicamente este que dice null. Control C, Control V. Y fíjense que solamente me está listando ese empleado, ¿sí? La diferencia entre obtener todos los registros de la base de datos, sean 5, sean 10, sean 100 datos los que hay allá, es únicamente creando o haciendo el llamado del localhost, del puerto local, ¿sí? Su puerto, y como hayamos configurado entonces dentro de nuestro back esa ruta para poder acceder como tal a la base de datos. Uno con el puerto, bueno, ¿sí? Y otro con la construcción como tal del endpoint, que es el que estamos colocando acá. Hasta aquí, digamos que estaríamos como tal creando esa primera operación para poder listar todos los elementos. Si quieren conservar esta configuración, porque pues la idea es que aquí aparezcan todo el listado, ¿sí? De las cuatro operaciones, de las 4 peticiones, debemos guardar. Entonces, aquí al lado, sobre el lado derecho, existe un botoncito o una opción que dice Save, que tiene pues como el dibujito allá de un típico, el icono típico de la opción de guardar. Nos está solicitando pues que seleccionemos la colección que hemos creado, en este caso que se llama B empleados. Y le damos guardar. Fíjense que aquí ya nos mostró, nos puso esa primera opción. Bueno, a veces lo recomendado no es dejar toda la URL o el endpoint que nosotros colocamos acá, sino darle un valor, un nombre descriptivo. Por ejemplo, aquí vamos a colocarle listar o obtener, listar. En este caso son empleados, listar empleados. ¿Sí? Y ya hicimos una segunda, ¿cierto? Que fue mediante el ID y poder listar un solo empleado. ¿Ve? Entonces aquí ya tenemos una segunda petición. Aquí le vamos a dar guardar como. Le vamos a decir listar empleados por ID. En este caso singular porque es solamente un empleado el que vamos a listar. Listar o mostrar, no sé cómo lo quieran llamar, obtener. Podemos nosotros también utilizar el segundo verbo o el segundo método, que es el de post. Con el post vamos a poder crear como tal un nuevo registro, ¿sí? Entonces, la estructura básicamente es la misma.
En este caso no vamos a pasar ningún ID porque vamos a crear uno nuevo. Lo que sí vamos a tener que tener en cuenta es el, el modelo que nosotros diseñamos para poder crear ese nuevo empleado. Es decir, vamos a tener que pasarle estos campos, no con el tipo de campo, sino solamente los campos que necesitamos crear. Recordemos que el ID es automático, entonces pues digamos que no lo necesitaríamos, pero sí necesitamos el nombre, el cargo, la sucursal y el salario. Cuando configuramos también a través del controlador, fíjense que aquí teníamos cómo crear un empleado, ¿sí? Y configuramos también un mensaje de estado, es decir, cuando si el creado, si el, perdón, si el empleado se creaba satisfactoriamente, entonces esto me va a mostrar en la salida de Postman, si es que se crea adecuadamente. Y aquí tenemos como tal, bueno, esta es la misma estructura, solamente que esta es para actualizar, ¿no? Entonces nos vamos a basar em, en el esquema o en la plantilla que ya tenemos para crearlo. Voy a copiarme todo esto y lo voy a traer aquí a Postman. A diferencia del anterior método, aquí vamos a utilizar esta primera parte que es donde vamos a pasar los parámetros a través de un cuerpo o a través del body. Seleccionamos o nos pasamos a esta pestañita que dice body y marcamos esta opción que dice raw. Los datos que nosotros vamos a pasar desde Postman pues tienen que ir en un formato JSON. ¿Qué quiere decir un formato JSON? Recuerden ustedes que pues eso utiliza una estructura de clave valor, ¿sí? Y pues van dentro de unos corcheticos. Corchete que abre o llave que abre y llave que cierra. Y los campos deben de ir dentro de comillas, que sería la clave. ¿Y el valor cuál va a ser? Pues el nombre que nosotros le damos a, o el nombre del empleado que nosotros vamos a crear. Por ejemplo, le vamos a colocar mmm, Faustino, Faustino Asprilla. El cargo, entonces, en el cargo, esto va dentro de comillas y el cargo va a ser, por ejemplo, delantero. Como son cadenas de texto, esto también debe ir dentro de comillas. ¿Sí? Y para poder separar un registro o un campo del otro, pues al final utilizamos la coma. Nos dice la sucursal. Sucursal, coloquémosle. eh, no sé, Buenaventura. Y por último, el salario. 500, ¿vale? Un valor. Como es numérico, ya no es una cadena de texto, pues esto sí no iría dentro de comillas. Y como es el último registro, ya no llevaría coma al final. Parece que todo está bien. Entonces ahora podemos enviar a través de este método POST, a través de este endpoint, podemos enviar esta estructura para poder crear ese nuevo empleado. Le damos enviar. Si todo aparece bien, pues, o si todo está parametrizado de manera correcta, aquí en la salida ya no me va a mostrar o ya no me va a listar la base de datos, sino lo que me va a salir es el mensajito que habíamos configurado por aquí. Se hizo. Este que hemos configurado por acá. Empleado guardado. Ese es el mensaje que tiene que aparecer acá. Entonces le damos clic en enviar.
Efectivamente, nos arrojó una respuesta a 200, un OK, y el mensaje que nos está mostrando es empleado guardado, ¿sí? Si listamos nuevamente, bueno, vamos a guardar esta petición, salvar como. Aquí ya va a decir es crear empleado. Si nosotros volvemos a listar todos los empleados adicional a los 5 que ya tenemos, nos tiene que aparecer el último que ya creamos, que es este, Faustino Asprilla, y tiene un ID, ¿sí? Que se creó automáticamente. Si queremos que nos liste únicamente ese empleado, pues utilizaríamos entonces la petición get, solamente empleado, este número con este ID, y nos estaría listando únicamente ese empleado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? No, profe. Listo, ya tenemos el de crear, tenemos el de, perdón, el de listar, bueno, create, el de leer, que es el de listar. Vamos a crear o a utilizar el método para poder editar como tal uno de estos empleados. Entonces, vamos a utilizar el método put. Aquí también tenemos que pasarle el ID para saber cuál de todos esos empleados es el que vamos a editar, ¿no? Tenemos que especificarle a cuál es el que vamos a editar. Y es muy parecido al de crear. ¿Por qué es muy parecido? No entiendo por qué no me quedó. Ah, me falta aquí el body. Porque va a utilizar los mismos parámetros. ¿Sí? Vamos a pasar como cuerpo, dentro del cuerpo de la petición, los mismos parámetros. Si se los dejo tal cual, pues no voy a ver ningún cambio, ¿no? Vamos a decir que vamos a cambiarle la sucursal, que no es Buenaventura. ¿De dónde es que es? ¿Faustino Asprilla? Mm, ¿De Tuluá? De Tuluá, Tuluá, sí, señora. Muy bien, de Tuluá Valle. Le vamos a decir enviar. Ahora sí, listo, ese mismo empleado. Fíjense que aquí dice Buenaventura. Si vuelvo a listar ese solo empleado, ya me lo actualizo. La sucursal ya es en Tuluá. Entonces ya tenemos como tal creado o generado el método para poder actualizar. Entonces, guardar. Este no es crear, sino actualizar o editar. Editar empleado. Y nos queda el último, que es el de poder eliminar. El de eliminar es muy parecido al de listar un solo empleado. ¿Por qué parecido? Porque la estructura va a ser la misma. De hecho, es la misma. Lo único que voy a cambiar es la petición, el método, es delete, ¿sí? Vamos a eliminemos este que dice por acá, el que estaba con este null. Vamos a pasarle este ID y vamos a eliminar ese registro. Enviar, empleado eliminado. Si volvemos a listar todos los empleados, pues ese registro que tenía los valores null, pues ya no está, ya desapareció. ¿Sí lo ven? Entonces esto es guardar como, eliminar o borrar.
empleado. Por ID. Y ya estarían funcionales las 4 operaciones, ¿sí? Los 4 métodos. Bueno, este se repite el get porque en uno pues listo todos, en otro solamente voy a listar uno en específico, el de crear un empleado, editar y el de eliminar empleado. Y si nosotros validamos la información en la base de datos, le damos por aquí actualizar, ese registro que tenía valores null, pues ya no existe. Y si existe el último que creamos que fue el de este empleado. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, señor. ¿Alguien tiene preguntas con respecto o cómo les ha ido con el desarrollo de la aplicación? Alguien que de pronto esté teniendo problemas, que no haya podido conectar el back con el front o que de pronto ni siquiera en el back han podido crear la base de datos, cosas por el estilo, para que, pues, de cierta manera podamos brindarle la ayuda o el soporte o la información necesaria en este momento. Bueno, al parecer, pues, todo está marchando sobre ruedas, no han tenido inconvenientes, o por lo menos no lo están manifestando aquí en la sesión. Con respecto al tema de hoy, ¿alguna pregunta del uso de Postman? No, señor. No, profe. Genial. Listo, chicos, pues eso era lo que tenía yo para contarles el día de hoy, la noche de hoy. Si no hay preguntas, pues podemos dar por finalizada nuestra sesión. Recuerden que, pues, en un buen rato, cuando termine de compilar de descargar el video y se lo suba a YouTube, les comparto el enlace. ¿Listo? Cualquier cosita, cualquier novedad, estoy atento a recibir eh, sus novedades a través del foro de dudas e inquietudes. Les deseo a todos una feliz noche, que descansen. Chao, chao. Instructor, una pregunta. Y en cuanto Señor. al trabajo que hay para esta semana, para el próximo lunes. Sí, por eso es parte de esto lo que acabamos de explicar acá. Ah, ok. O sea, ya como tal desarrollaron ustedes el back, ¿cierto? Se supone que la base de datos como tal ya debe estar funcionando. Lo que tienen ahora de pronto antes de pasar al front es tratar de generar ustedes las 4 operaciones, probarlas aquí con Postman, de tal manera que cuando lleguen al front ya tienen ustedes em, creadas o diseñadas esos endpoint. Y ya cuando lleguen al front, después de que tengan la interfaz, primero pues que realizan la interfaz y cuando estén programando como tal esa interfaz, entonces utilizarían como tal esos endpoint. Fíjense que esta actividad está pues con tiempo máximo de entrega el 2 de junio, dentro de 8 días, de ayer en 8 creo que es, el lunes 2 de junio. ¿Sí? Sí, señor. Listo, muchachos. Una vez más, agradecerles por su tiempo, su paciencia, su atención y nos veremos, Dios mediante, dentro de 8 días. Chao, chao, feliz noche. Bueno, hasta luego. Feliz noche. Hasta luego, instructor.